vamos a ver cómo se manifiesta daño a la vía corticoespinal lateral, dependiendo de que si la lesión se va a dar por debajo o por arriba del bulbo raquídeo. Entonces lo que queremos ver es, dependiendo de que si es por arriba o por debajo del bulbo raquídeo, si la manifestación de la lesión se va a presentar de forma ipsilateral o contralateral. Ipsilateral o contralateral. Entonces, ya en el video anterior vimos la vía corticoespinal lateral de forma súper extensa. También ya vimos el involucramiento o cuando pusimos las interneuronas. Y esto fue para explicar por qué cuando tenemos daño a la motoneurona superior, el paciente se presenta con espasticidad, hiperreflexia, hipertonía. Y cuando tenemos daño a la motoneurona inferior, el paciente se presenta con parálisis flácida, hiporreflexia, hipotonía. Ahorita ya no vamos a ver las interneuronas, ahorita nada más ponemos motoneurona superior y motoneurona inferior. Y ya no vamos a repasar todos los síntomas de daño a motoneurona superior e inferior. Ya en el video anterior vimos por qué, entonces ya tomamos como cierto daño a motoneurona superior, sea cual sea el nivel de la motoneurona superior, sea cual sea donde se dio el daño. Si es motoneurona superior, es espasticidad. Si es motoneurona inferior, daño a la motoneurona inferior, es parálisis flácida. Entonces rápidamente repasamos la vía corticoespinal lateral. Aquí tenemos un corte coronal del sistema nervioso central. Así. Aquí están los ventrículos laterales, aquí está el septum, el cuerpo calloso, aquí está el septum pellucidum, aquí está la cápsula interna. Hacemos cortes transversales del bulbo raquídeo, corte transversal de la médula espinal, corte transversal de la médula espinal. Aquí tenemos una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente, tallo cerebral, que se continúa con la médula espinal. Aquí está, digamos, nivel del bulbo raquídeo. Aquí está el lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Hicimos un corte coronal del sistema nervioso central y varios cortes transversales de la médula espinal y uno a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, rápidamente ponemos primero la vía corticoespinal lateral, en donde la motoneurona superior se encuentra del lado derecho. Entonces, aquí está motoneurona superior. Sus axones descienden por la cápsula interna. A nivel del bulbo raquídeo se cruzan al lado opuesto. Sus axones van descendiendo por la parte lateral de la médula espinal y llegan a las astas anteriores de la médula espinal. Aquí esas son las astas anteriores y aquí hacen sinapsis con la motoneurona inferior, que sale por las raíces anteriores. Aquí están las raíces anteriores, la raíz anterior y la otra raíz anterior. Entonces, ahorita tenemos nada más esta vía corticoespinal lateral y decimos la motoneurona superior, cuyo cuerpo se encuentra en el lado, o digamos, en la corteza, cuyo cuerpo se encuentra en la corteza derecha, finalmente va a controlar los músculos del lado izquierdo. Así. Ya más adelante vamos a poner la misma vía, pero del otro lado, para que quede más claro cómo va a estar la lesión. Pero ahorita empezamos con esto. La motoneurona superior, cuyo cuerpo se encuentra en la corteza del lado derecho, finalmente va a controlar a los músculos que son inervados por la motoneurona inferior del lado izquierdo. Entonces rápidamente decimos, esta neurona es como si finalmente controlara a estos músculos. ¿Los músculos de qué lado? Del lado opuesto, del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Entonces ahora vamos a poner lesiones a distintos niveles. Si tenemos daño a la motoneurona superior por arriba del bulbo raquídeo, digamos que la lesión fue del lado derecho. Entonces ponemos la lesión por arriba del bulbo raquídeo del lado derecho. Entonces, así. Todo esto es por arriba del bulbo raquídeo. Entonces, sea donde sea que esté la lesión por arriba del bulbo raquídeo del lado derecho, estamos dañando ¿qué? Estamos dañando la motoneurona superior, cuyo cuerpo se encuentra en la corteza del lado derecho. ¿Y esto qué es? Esto controla los músculos del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Se manifiesta con daño a la motoneurona superior, o sea, con espasticidad, hiperreflexia,
del lado izquierdo. Ahora, relativo al lado de la lesión, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta como parálisis espástica contralateral al lado de la lesión. Esto es la lesión, dijimos, fue del lado derecho. ¿Y qué dañamos? Dañamos la motoneurona superior, cuyo cuerpo está en la corteza derecha. Y dijimos, eso controla los músculos del lado izquierdo. Entonces, daño a esta motoneurona se va a presentar como espasticidad de los músculos del lado izquierdo. Esa es una forma de verlo. Y la otra forma de verlo es relativo al lado de la lesión. El lado de la lesión fue del lado derecho. Y aquí la manifestación, dijimos, fue del lado izquierdo. Entonces, relativo al lado de la lesión, tenemos parálisis espástica contralateral al lado de la lesión. Entonces, dos formas de verlo. Siguiente es, vamos a poner daño por debajo del bulbo raquídeo. Por debajo. Entonces, daño a la motoneurona superior por debajo del bulbo raquídeo. Y vamos a ponerlo del lado izquierdo. Entonces, aquí el daño se va a dar del lado izquierdo. Aquí está el daño del lado izquierdo. Pero seguimos dañando la motoneurona superior. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente? Lo ponemos así. Dijimos, si se daña, la motoneurona superior cuyo cuerpo se encuentra en la corteza derecha. Esto controla los músculos del lado izquierdo. ¿Qué estamos dañando? Estamos dañando axones de la motoneurona superior, cuyo cuerpo se encuentra en la corteza derecha. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener datos de daño a motoneurona superior, o sea, va a tener parálisis espástica, hiperreflexia del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque dañamos a la motoneurona superior cuyo cuerpo se encuentra en la corteza del lado derecho y dijimos, esta controla los músculos del lado izquierdo. Entonces, cuando dañamos a la motoneurona superior por debajo del bulbo raquídeo, ¿qué está pasando? Como dañamos a la misma neurona, solo que a nivel distinto, seguimos teniendo lo mismo. Seguimos teniendo parálisis espástica de los mismos músculos, solo que el daño se dio a distinto nivel, pero se sigue dañando la misma neurona cuyo cuerpo se encuentra aquí. Y entonces decimos, seguimos teniendo parálisis espástica del lado izquierdo, pero la otra forma de verlo es relativo al lado de la lesión. Entonces aquí la lesión fue del lado izquierdo. Y dijimos, el paciente está teniendo parálisis espástica del lado izquierdo. Entonces, relativo al lado de la lesión, cuando tenemos daño a la motoneurona superior por debajo del bulbo raquídeo, el paciente se presenta con parálisis espástica ipsilateral al lado de la lesión. Porque ya después del bulbo raquídeo, los axones ya se cruzaron. Los axones de la motoneurona superior ya se cruzaron. Entonces, digamos, lo que determina qué músculos van a ser los que se van a ver afectados cuando tenemos daño a la motoneurona superior, es qué motoneurona superior es la que se dañó. Y esa pregunta la contestamos como se dañó la motoneurona superior cuyo cuerpo se encuentra en la corteza, en este caso derecha. Entonces, para ver qué músculos son los involucrados, lo único que tenemos que saber es si la motoneurona superior que se dañó es la que cuyo cuerpo se encuentra en el lado derecho o en el lado izquierdo. Eso es para ver qué músculos están involucrados. Entonces, el daño sea aquí. Todos estos daños fueron daños de la motoneurona superior cuyo cuerpo se encuentra en la corteza del lado derecho. Entonces, sea cual sea el daño aquí o aquí, se va a manifestar como parálisis espástica del lado izquierdo. Así como contestamos, ¿qué músculos van a estar involucrados? Ahora la siguiente pregunta es relativo
relativo al lado donde estuvo la lesión, ¿cómo se va a manifestar? O digamos, ¿de qué lado se va a manifestar la lesión? Y aquí, o sea, que quede claro que siempre que se dañe esta motoneurona, sea aquí o aquí o aquí, siempre estos van a ser los músculos involucrados. Siempre. Y esta pregunta la contestamos así. Pero la siguiente pregunta es relativo al lado en donde estuvo la lesión. ¿Qué lado es el que se va a manifestar relativo al lado de la lesión? Entonces aquí la lesión fue del lado derecho. La lesión fue del lado derecho. Y dañamos a esta neurona. Ya vimos que se va a presentar con parálisis espástica del lado izquierdo. Entonces, si estamos por arriba del bulbo raquídeo, aquí la parálisis fue del lado izquierdo y la lesión fue del lado derecho. Entonces, daño a la motoneurona superior por arriba del bulbo raquídeo se presenta con parálisis espástica contralateral al lado donde estuvo la lesión. Porque aquí los axones todavía no se han cruzado. Aquí los axones no se han cruzado. Y cuando tenemos daño a la motoneurona superior, aquí en este caso del lado izquierdo por debajo del bulbo raquídeo, aquí los axones ya se cruzaron. Y dijimos, como es daño a la misma motoneurona superior, seguimos teniendo parálisis espástica de los músculos izquierdos. Pero aquí el daño fue a nivel de los axones ya cruzados del lado izquierdo, ya que los axones se cruzaron. Y aquí el daño fue del lado izquierdo, aunque se sigue afectando la misma motoneurona. Y entonces el paciente se presenta con lo mismo, parálisis espástica del lado izquierdo, pero ¿de qué lado? Del lado ipsilateral al lado de la lesión, o sea, relativo al lado de la lesión fue del lado izquierdo y la parálisis es del lado izquierdo, entonces relativo al lado de la lesión es ipsilateral. Aunque es lo mismo, o sea, estamos dañando la misma motoneurona superior, ya sea por arriba o por debajo del bulbo raquídeo, y se presenta igual con parálisis espástica de los músculos izquierdos. Entonces, el daño es de la misma motoneurona, la manifestación es parálisis de los músculos del lado izquierdo, pero lo decimos, o sea, cuando estamos en los hospitales, queremos saber qué lado es el que está afectado. O sea, ¿de qué lado tenemos la lesión? Queremos saber de qué lado tenemos la lesión. Entonces, si la lesión fue por arriba del bulbo raquídeo y el paciente viene con parálisis espástica del lado izquierdo y la lesión es por arriba del bulbo raquídeo, ¿en dónde estuvo la lesión? La lesión estuvo del lado derecho. Porque dijimos, daño por arriba del bulbo raquídeo del lado derecho da parálisis espástica contralateral. Si el paciente tiene parálisis espástica del lado izquierdo y la lesión sabemos que fue por arriba del bulbo raquídeo, la lesión estuvo del lado derecho. Si el paciente viene con parálisis espástica del lado izquierdo y la lesión está por debajo del bulbo raquídeo, o sea, a nivel de la médula espinal, y tenemos parálisis espástica, el daño está ipsilateral, dijimos relativo al lado de la lesión, tenemos parálisis espástica ipsilateral. Entonces, si aquí el paciente viene con parálisis espástica del lado izquierdo y el daño fue por debajo del bulbo raquídeo, sabemos que se dañó la motoneurona superior, pero del lado ipsilateral, en este caso del lado izquierdo. Y eso nos va a ser útil porque, por ejemplo, cuando tenemos el paciente que viene con un evento cerebrovascular, en donde la lesión pues es del cerebro, o sea, arriba del bulbo raquídeo, el paciente se va a presentar con parálisis espástica de la extremidad contralateral a donde estuvo la lesión. Entonces, si el paciente viene con un evento cerebrovascular y tiene espasticidad de los músculos izquierdos, sabemos que la lesión fue de la corteza derecha. Si el paciente viene con parálisis, digamos, el paciente tuvo una lesión de la médula espinal, y el paciente viene con parálisis espástica del lado izquierdo, y sabemos que tuvo lesión a nivel de la médula espinal, sabemos que la lesión fue lesión de la motoneurona superior del lado izquierdo, porque dijimos relativo va a ser ipsilateral. Entonces siempre que tengamos daño a la motoneurona superior por arriba del bulbo raquídeo, se presenta como parálisis espástica del lado contralateral a la lesión.
daño a la motoneurona superior por debajo del bulbo raquídeo, o sea, ya una vez que se dio el cruce, se presenta como parálisis espástica del lado ipsilateral. Los dos son daño a la motoneurona superior. Los dos se van a presentar como parálisis espástica en este caso, del lado izquierdo, pero relativo, lo que cambia es relativo al lado de la lesión.